Bueno, aquí nosotros vamos a ahora hablar un poco de los cambios en la secundaria. Mencionaba la hermana Belén, nuestra hermana de preescolar es Belén con N y la de primaria Belén con M. Y bueno, yo termino con M de Miriam. Y bueno, en la secundaria ella nos decía que en la primaria tienen media hora de educación socioemocional, en secundaria va a ser 1 hora y la llevan en todos los grados, primero, segundo y tercero de secundaria. Y bueno, es en lo correspondiente a la secundaria, lo importante es la etapa de los cambios. Son cambios que tienen los adolescentes físicos, emocionales, conductuales, y en la escuela, bueno, se enfrentan a nuevos compañeros, a varios maestros. En la primaria pues tenían 1 o 2 maestros, ¿no? En la secundaria es 1 por cada asignatura y el horario de labores se amplía a lo que ellos venían haciendo en la primaria, que entran creo que a las 8, salen 12:30, ¿sí? Jornada normal. Sí, porque hay escuelas de tiempo completo y escuelas de tiempo completo con ingesta, o sea, las que tienen alimentos, ¿sí? Entonces, en la secundaria, una secundaria normal de 2 turnos, entran a las 7 de la mañana el turno matutino, salen a las 2 de la tarde. En el turno vespertino, que es donde yo estoy, entran los alumnos a las 2 de la tarde y salen a las 9 de la noche. Entonces, sí hay cambio. Las escuelas de tiempo completo solamente son de 1 turno y entran a las 7 de la mañana y salen a las 3 o 3:30, y los que tienen ingesta salen un poquito más tarde porque ahí toman sus alimentos. Entonces, si nos damos cuenta, también se busca que en las escuelas tengan mayor tiempo los alumnos por los padres que trabajan. Entonces, esas son las escuelas que se manejan de tiempo completo. Entonces, vamos poco a poco ampliando el horario de los alumnos porque no están con los padres. Como decía Belén, la escuela está atendiendo lo que no se atiende en el hogar, la cuestión socioemocional. Y aquí la cuestión socioemocional es muy importante en la secundaria por la etapa de los cambios que les comentaba. Para todo esto en el desarrollo de los adolescentes es de suma importancia la relación familiar y guía de los padres, pues ellos, cuando no están los padres, sienten abandono, falta de comunicación con ellos, no hay límites y valores. Entonces, esta falta de límites y valores debe de ser importante, porque los primeros y más importantes educadores son los padres, no son los maestros, no es la escuela. En la casa se llevan a cabo estos valores y en la escuela solamente se refuerzan, ¿sí? Entonces, toda esta educación en los alumnos en la secundaria, cuando sienten abandono, cuando sienten que no están sus padres, todo ello conlleva irresponsabilidad en cuanto a sus materias, problemas de conducta, no reconocen la autoridad de los docentes, como decía Belén también, y esto es muy importante porque no se les enseñó el respeto a los padres desde el hogar. Entonces, si no hay respeto para los padres en el hogar, no hay respeto para los profesores en la escuela, ¿sí? Y por consiguiente traen problemas en su comportamiento y también se les hace presa fácil de invitaciones hacia malas compañías e influencias y tomar decisiones incorrectas. Esto es porque no hay nadie. Todavía en la primaria alguien va por ellos. Van los abuelitos, van los tíos, y en la secundaria a veces ya no hay quien vaya por ellos. Entonces, ¿para qué quiero llegar a mi casa si no hay nadie? Entonces, fácil, me voy por ahí, ¿sí? Entonces, aquí empiezan las invitaciones y las malas compañías que van conduciendo hacia el tabaquismo, hacia la pornografía, hacia el abuso de redes sociales, que con engaños hay muchos mayores problemas, ¿sí? Abuso sexual, hay trastornos alimenticios, embarazos en la adolescencia, que son reales. Tenemos alumnas de 12 años ya embarazadas. Entonces,
esto conlleva la nueva forma de ver las cosas en cuanto a la familia, como decíamos, de que ambos padres trabajan. Entonces, cuando hay tiempo para platicar con ellos, para interesarse en lo que ellos hacen en la escuela, en lo que ellos vivieron en su día a día, entonces aquí en la etapa de los cambios dice, pues yo me tengo que ver solo, tengo que ver qué cuestiones me van a interesar, qué voy a comer, qué no puedo comer, qué me prohíben en mi casa, pues acá lo puedo hacer si estoy solo. Entonces, hay muchos problemas que conllevan también al descuido en sus materias, al descuido en su escuela. Alumnos que aparentemente van bien, de repente empiezan a reprobar materias, de repente empiezan a ser groseros, de repente empiezan a contestar por todo lo que se les cuestiona en cuanto a que no hacen tareas, que no estudian, que no trabajan, no traen su uniforme completo, no traen en la mochila, la cargan, pero con un cuaderno, y al día llevan 8 asignaturas. Entonces, si lleva un cuaderno, no le pesa nada la mochila, le caben cosas que a lo mejor no debería de traer, y es importante como padres este acompañamiento y esta comunicación, interesarse en revisar las mochilas, qué es lo que lleva, qué es lo que trae, si no trae ahí escondidas pues un encendedor, cuestiones que nos alertan que no deberían de llevar a la escuela, ¿sí? Las prácticas en laboratorio, pues ahí tienen el material para trabajar, no necesitan traerlo en la mochila, ¿sí? Acá en ciencias, como decían, ¿no? La división de las asignaturas, acá en ciencias, pues en primer año llevan biología, en segundo año llevan física y en tercer año llevan química, ¿sí? Entonces, la educación socioemocional la van a llevar 1 hora en la secundaria, y también ahí, pues todos los temas que trabajaban, mencionaba Belén, de las fichas de trabajo. También las fichas de trabajo que se van a relacionar con secundaria empiezan explicándoles a los niños que ellos pueden hacer todo, que deben de preocuparse por lo que ellos sienten, por lo que ellos piensan, por lo que ellos quieren. Entonces viene mucho el humanismo. Entonces ahí es donde debemos de conocer nosotros los libros que les están dando. Desde el primer día que entraron a la escuela se les dio el paquete de libros. Si hay alguno de secundaria aquí. Vanessa, ¿tienes a tu niño? Ya no, ya está en prepa. Para ustedes que va a entrar a la secundaria, desde el primer día, el 20 de agosto, se les entregó su juego de libros, ¿sí? Y ahí en el juego de libros, pues viene acá los últimos 5 libros, después del negro. Antes llevaban formación cívica y ética en segundo y en tercero, ahora llevan formación cívica y ética desde primero de secundaria, ¿sí? Ahí está el de primero, el de segundo y el de tercer grado. Después vienen los aprendizajes clave, que esos son para la educación socioemocional, ¿sí? El otro es uno de ciencias de biología, que es lo que vamos a ver más o menos. Vamos a ver en primero de secundaria cómo el alumno aprecio mis cualidades y oportunidades para aprender, cambiar, crecer y mejorar. Valoro la importancia de expresar mis emociones de forma auténtica. Escucho con atención a las personas y argumento mis puntos de vista. Decido y pongo en práctica mis principios. Ofrezco ayuda a quienes lo necesitan, ¿sí? Hasta ahí todo va bien, pero vamos a ver en qué se va a enfocar ahí en la educación socioemocional, que si no la tenemos en el hogar, porque en la escuela se ve la necesidad de esos sentimientos que está trayendo el alumno, pues la escuela va a tomar cartas en el asunto, y no siempre de la manera que nosotros como cristianos nos debemos de conducir. En segundo de secundaria dice tutoría y educación socioemocional. Soy responsable de mi bienestar, de cuidar mi cuerpo y mente. Al afrontar conflictos soy autocrítico, tengo sentido del humor y siento amor por mí mismo. Promueve el aprendizaje y la convivencia armónica.
Actúo como mediador para llegar a un acuerdo justo y busco el consenso por medio de la argumentación y valoro las aportaciones de otros. ¿Sí? La siguiente dice, busco mi bienestar personal, el de mi familia y mis amigos. Valoro mis logros, mi esfuerzo y mi paciencia para afrontar nuevos retos. Soy emprendedor, creativo, flexible y responsable. Manejo conflictos de manera constructiva mediante la escucha y la comprensión. Promuevo la colaboración y valoro la diversidad. Aquí ya estamos hablando de otro sentido. Nosotros no nos habíamos dado cuenta o no lo habíamos escuchado, pero hay una cartilla de derechos sexuales de adolescentes y jóvenes. Esto ya se llevaba, se podría decir, desde el siglo pasado a nivel mundial, pero no se había dado a conocer en México hasta el 2001, ¿sí? Entonces, esto lo están aprendiendo en ese libro que quedamos que llevaban en ciencias en primero, biología, ahí lo llevan en primer año. Si se dan cuenta, en preescolar, en primer año, los libros que empiezan a manejar las lecturas, en primaria, los libros que también en primer grado llevan, y lo que trae el libro de biología es parte de la Carta de los Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes. Dice así, son 13, aquí trae 14 derechos. El primero dice derecho a decidir la forma libre, autónoma e informada sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. El número 2, derecho a ejercer y disfrutar plenamente nuestra sexualidad. Número 3, derecho a manifestar públicamente nuestros afectos. Y la imagen pues dice más que las palabras. La que sigue, por favor, número 4, derecho a decidir libremente con quién o quiénes relacionarnos afectiva, erótica y socialmente. Número 5, derecho a que se respete nuestra privacidad e intimidad y a que se resguarde confidencialmente nuestra información personal. Número 6, derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual. El número 7, derecho a decidir de manera libre e informada sobre nuestra vida reproductiva. Número 8, derecho a la igualdad. Número 9, derecho a vivir libres de discriminación. Número 10, derecho a la información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre sexualidad. Derecho a la educación integral en sexualidad, el número 11, y el número 12, derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva. Número 13, derecho a la identidad sexual. Número 14, derecho a la participación en las políticas públicas sobre sexualidad y reproducción. Entonces, es bien importante que los padres de familia tengamos esa comunicación con ellos. Veamos desde el primer día que les entregan los libros, de qué tratan los libros. Preguntarles a ellos después de la escuela, ¿qué viste en la escuela? ¿Qué te enseñaron en las materias? ¿Qué te dejaron de tarea? O sea, interesarse por ellos, qué es lo que están aprendiendo. Decía Belén, nunca nos dimos cuenta del modelo educativo anterior. Y eso lo vemos también nosotros, porque se les mandan recados a los papás. Como trabajan, no es tan fácil que vayan a la escuela. Entonces se les mandan recados a los papás, no cumplió con la tarea, no trajo el material, no participa, es agresivo, contesta mal, etcétera, etcétera. Y esos recados siguen igual, sin firma, sin que los hayan visto los papás. Entonces, ¿cómo vamos a entender o hacer esa comunicación padre, escuela y alumno? ¿Sí? Entonces, sí es bien importante que nosotros revisemos todo lo que traen en la mochila, revisemos los cuadernos, revisemos los recados, revisemos todo cuanto el niño hace, ¿sí? Entonces, entender con ellos estos cambios y comentarlos les ayudará a ellos a tener confianza con los padres al ver el interés de lo que hacen en la escuela, con los amigos, con otros familiares, etcétera, etcétera. El tener comunicación con los padres les permitirá tener bases para rechazar lo que no les traerá algo bueno o positivo en su vida cotidiana. Dice aquí, distinguir la función de la familia. ¿Cuál es la función de la familia? El acompañamiento, darles límites y valores,
comunicación, acercamiento, disciplina con amor, guía. Si nosotros ponemos límites, hasta aquí, de aquí no puedes pasar, él sabe que debe de respetarlos en donde quiera que él se encuentre, en otra casa, con otro familiar, en la escuela, con los maestros, con cualquier persona que él se pueda relacionar, tiene límites, no vas a pasar de aquí. Pero si no damos límites, a veces queremos regañarlos, les levantamos la voz y nos hemos dado cuenta en el transporte, cómo los hijos también tratan de gritarles a los padres, cómo les regresan el manazo, como si estuviéramos jugando con ellos. Si no hay límites, ellos van a sufrir las consecuencias más adelante, no van a ser aceptados en el mundo del trabajo, ya cuando ellos se integren a trabajar, ¿sí? Entonces, esas son las funciones de la familia. ¿Cuáles son entonces las funciones de la escuela? Las funciones de la escuela son conocimientos, aprender, aprovechamiento académico, fortalecer los valores que se aprendieron en casa, prever situaciones de riesgo. Y si hay situaciones de riesgo, nosotros los canalizamos a alguna institución, ya sea médica, ya sea que necesiten con un psicólogo, ya sea que necesiten pues otras instancias, porque también hay los niños que tienen alguna discapacidad o diferencia, ¿no?, en cuanto a ellos. Y de esa canalización llevar el seguimiento para que los padres de familia estén atentos y nosotros pedir ese carnet para ver que efectivamente lo están llevando a ese lugar para que tenga ayuda, ¿sí? Entonces, esa es la función de la escuela. La función de la escuela no es educar, la función de la escuela es conocimientos, las materias y todo eso, y reforzar los valores que ellos aprendieron en casa. Aquí ya entonces viene también reconocer la autoridad. Si nosotros les enseñamos en casa quién es autoridad en casa, son los padres, en la escuela los maestros y en la iglesia el pastor, el liderazgo o sus maestros de escuela dominical. ¿Sí? Pero si no les manejamos nosotros que reconozcan la autoridad, difícilmente lo van a hacer con otras personas. Y si están solos en casa, pues no hay autoridad que los gobierne. Entonces, es muy importante, por favor, chequen libros, chequen tareas, chequen cuadernos, todo eso. No estamos diciendo que todo esté mal, tiene muchísimas más bondades este modelo educativo, pero ojo en estos puntos que nosotros les pedimos.